Bien, amigos, estamos aquí de vuelta con el tema rinoplastías secundarias, que a las finales van a terminar siendo terciarias, cuaternarias, etcétera, etcétera. Bien, Augusto, cuando uno examina a una paciente, te llega a tu consultorio una paciente y te dice, doctor, yo, que es lo más clásico y común, ¿no? Me operé la nariz con un cirujano X o en tal sitio X y no me gustó y ahora vengo donde usted porque quiero que me arregle esta nariz porque mire cómo está por aquí doblada o hundida o qué sé yo. Entonces, generalmente a veces yo me extraña de que no haya ido al propio cirujano, o esa relación médico-paciente, si ha sido un cirujano ético, moral y realmente pues licenciado y todo, no haya esa comunicación como para que retorne a su propio cirujano para que le resuelva el problema, salvo que se la haya realizado en un sitio X, ¿no? Pero cuando tú examinas esa paciente, ¿qué le ofreces? Porque generalmente se termina trabajando con cartílagos. ¿Qué haces? Pues mira, en principio lo que tenemos que hacer es escuchar al paciente específicamente qué es lo que le incomoda, ¿no? Luego analizar nosotros durante el examen clínico si es que la lesión o la secuela es leve, moderada o severa, ¿no? Y un cuarto punto que es importantísimo, el estado emocional del paciente. Uh-huh. El paciente puede estar, digamos, portando una lesión pequeñita, pero él o ella la magnifica. Y entonces ubicarlo al paciente dentro de la realidad y decirle que esto no es realmente algo que valga la pena, porque a veces sucede. El paciente se incomoda porque 1 milímetro quedó más arriba o quedó 1,5 milímetros más abajo de lo que él esperaba, él o ella. Entonces, cuando la paciente o el paciente escucha de parte nuestra una opinión razonable que le explica, le muestra fotos y resultados, incluso narices naturales nunca operadas y se ve parecido, entonces lo maneja y listo. Pero también existe el paciente que puede ser que esté, digamos, afectado emocionalmente por otras razones y que simplemente centra su problemática en la nariz. Como puede ser también de que el paciente tenga efectivamente una ansiedad o una depresión generada por la primera operación fallida que tuvo. Entonces la evaluación no es fácil y tenemos que poner todo nuestro empeño y dedicación en hacer un buen diagnóstico y de acuerdo a eso ubicar al paciente en dónde se encuentra. Porque imaginemos que el paciente, por ejemplo, dice, doctor, hace 1,5 meses que me operé y la verdad que no estoy contento. Lo primero que hay que decirle es que es muy corto tiempo para evaluarlo, claro, ¿no? Es mejor esperar por lo menos unos 12 meses para que pase el periodo agudo de la cicatrización y luego poder trabajar. Por otro lado, a veces realmente el problema es importante, aquí hay un desvío, etcétera, y hay que tratar de resolverlo. Ahora, yendo a lo de tu pregunta, ¿por qué no lo hizo con el cirujano original? Hay muchos factores, muchos. Desde que se rompió la relación médico-paciente, o que el paciente perdió simplemente confianza en el médico, o tantas otras razones que podemos enumerar, pero lo importante es acoger al paciente y darle una información real. Porque también a veces hay pacientes que vienen con una foto de un artista de cine, ¿no? Claro, entonces, la quiero así. Sí. Y tiene una piel que es gruesita, por ejemplo. Entonces tampoco se puede ofrecer una cosa de ese tipo. Por otro lado, aquí es importante recordar el concepto que hablamos hace un momento de la cicatrización intensa que tienen los latinos. Muchas veces el paciente viene con la foto y te dice, quiero esta punta porque a mí me gusta, ¿no? Y nosotros podemos decirle, vamos a tratar de hacerla, pero no podemos prometerlo, porque la cicatrización que tengas tú no sabemos cómo será, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos que hacer las evaluaciones tanto del tipo médico, quirúrgico, como del tipo emocional. Cuando digo tipo emocional me refiero a una consulta con la psicóloga, o si está con una depresión, mandarlo a la psiquiatra para que tome unos antidepresivos, y eso no significa que nosotros pensemos que el paciente esté mal de la cabeza, simplemente tenemos que ayudarlo en esa situación, saliendo de la ansiedad o saliendo de la depresión. Y por otro lado vemos la parte médico-quirúrgica. ¿En qué consiste esto? Hacerle una tomografía, ya sea la axial computarizada o la espiral multicorte, cualquiera de las dos, que nos dé una información real de cómo está esa nariz por dentro, y consultamos también con el otorrino, que
que nos ayude en estas zonas. Es importante. ¿No? La parte del septum óseo, la parte de los senos paranasales o el mismo cornete que puede estar hipertrofiado, porque tú mencionaste hace un momento un detalle importante. De repente el paciente tiene la forma, digamos, un poquito mal y además no respira. Entonces hay que mejorarle los dos aspectos. Así es. Estético-funcional. Así es. Ahora, vamos a ponernos en este caso. O sea, hay casos y casos, ¿no? De haber llegado a tu consulta pacientes, y eso es lo que le trato de pedir al público, de que sea lo más honesto posible, porque la deshonestidad, la falta de información es un problema. Ya me ha pasado, personalmente, que llegan pacientes y me dicen, no, nunca me he operado la nariz, pero a veces son literales en sus respuestas y uno hay que ampliarlas más. Te has inyectado alguna sustancia en la nariz, te has puesto alguna cosa de esta, y de pronto cuando uno, si no nos dan ese dato y entramos a hacer una rinoplastia y nos encontramos pues con sustancias de diversa índole, desde silicona, pues hasta he tenido casos de metacrilato donde realmente era prácticamente decolar una piedra, ¿no? O sea, entonces, y ya la paciente está sedada, porque estas rinoplastias generalmente estamos realizando con anestesia local y sedación, generalmente, sí. Creo que igual está haciendo, ¿no? Sí. ¿Qué haces en ese caso? O sea, ya la paciente está dormida, no la podemos despertar, decirle, oye, ¿sabes qué cosa? Te han inyectado algo en la nariz, no me contaste. Y hay que arreglarlo, y hay que sacar cartílagos de la oreja, que son uno de los bancos de cartílago, y ¿no? O sea, ¿qué hacer? En realidad la situación que tú planteas es sumamente difícil, porque te enfrenta con una situación de ética. ¿Qué hacer? ¿No? Y ya tienes al paciente, has hecho ya las incisiones, está todo dispuesto, y ¿qué hacemos? O seguimos adelante o nos retraemos, pero si ya estamos ahí, lo único que nos queda es buscarle una salida lo mejor posible para ese caso. Claro. ¿No? Tratar de retirar la sustancia extraña, porque es importantísimo que nos digan eso antes, para explicarle al paciente los riesgos en los cuales se va a incurrir al hacer la rinoplastía. Porque no me sorprendería de que si tú quieres resolver una secundaria, el paciente sepa de que de repente en ese intento de recuperar, de resolver ese tema, exista la posibilidad de que de repente necesite un reacomodo, una reoperación, una terciaria para una mínima cosa, ¿no? Pero que exista la posibilidad, porque de repente en una secundaria no vamos a resolver todo en un solo plano, ¿no? Va a ser un imposible. Sí. Ahora, creo que es importante, Ricardo, que aclaremos un punto aquí. A veces recibimos información, presiones de que ¿para qué te vas a operar? Si yo te inyecto esto y te queda la nariz muy bien, respingadita. Pues. Eso para mí es completamente falso. Es una falacia enorme. Sea la sustancia que sea la que tú te inyectes, no va a quedar bien. Entonces, si uno quiere mejorar la nariz, tiene que hacerse una rinoplastía. Evidentemente, si uno se inyecta biopolímeros o, como le llaman, silicón líquido o cualquiera de esas sustancias prohibidas, definitivamente el problema es mucho más serio. Ahora, pensar que con ácido hialurónico, que es lo que hemos conversado la vez anterior, y que es un relleno excelente, inocuo, también puede dar problemas y bien inyectado, pero en la nariz tiene un espacio, yo diría que no. Excepto si hay una pequeña depresión en el dorso, en el costado. Podría ser. Para cosas pequeñas funciona muy bien y lo resuelve. Pero digamos que una nariz como la mía, por ejemplo, que tiene una jiba enorme, la punta poco proyectada, que la vamos a dejar respingadita solamente con ácido, no funciona, no, va a quedar como una nariz redonda, como la forma de estos micrófonos que tenemos, y el paciente no va a quedar contento. Es que hay una pregunta, o sea, el ácido hialurónico que se ha puesto ahora de moda tiene una virtud que de repente a veces a los pacientes no les agrada mucho, que es lo reversible. Pago, me cuesta mi plata y se va a ir en un tiempo, ¿no? El doctor Comitre la vez pasada hablaba de que cuantas más veces se inyectaba o se reinyectaban ácido hialurónico, siempre dejaba una especie de fibrosis y su prolongación era mayor, y a las finales la durabilidad era cada vez mayor, ¿no? Por esa especie de fibrosis. Pero dime, en una remodelación con ácido hialurónico que está de moda, que mucha gente se lo está haciendo sin, para empezar, saber que es ácido hialurónico, pero yo me pregunto, si tienes un gran dorso y quieres respingar una nariz, ¿dónde vas a inyectar ese ácido hialurónico? Me pregunto. Yo creo que muchas veces eso está, digamos, estimulado por personas que no
digamos, no dominan la cirugía de la nariz, que es la rinoplastia, porque como te repito, es muy difícil operar una nariz. Esto nos ha tomado años a todos nosotros. Qué complicado. Entender la fisiología, entender la estética, entender cómo hacemos para controlar esta supuesta cicatrización anormal que puede presentarse, para poner refuerzos aquí, refuerzos allá, y de tal manera que hacer que esa estructura que va a soportar, como mencioné al comienzo, la parte superficial, que es la piel y que forma la carpa, que viene a ser la nariz, pueda soportar ese periodo de cicatrización, de retracción cicatrizal que se produce en los primeros 4 o 5 meses. Ya después viene cuando se relajan los tejidos y es otra cosa. Pero igual, hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a hacer un pequeño corte de esta parte, vamos a pasar de esta segunda parte y luego vamos a hablar un poquito del banco, de dónde obtenemos cartílagos para remodelar esta nariz. Claro que sí. Ok, amigos, ya volvemos. Unos segundos. Radio Miraflores Televisión y Centauro Producciones presentaron Journal Cirugía Plástica, una guía científica para conocer más de cerca el mundo de la cirugía plástica. Regresamos la próxima semana.